Santiago capítulo 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Y uno no puede cantar si no está alegre. Y si uno no habita en un ambiente de adoración, la voz de Dios no se puede manifestar. Creemos que estamos viviendo en un tiempo profético, que la gente va a profetizar. Y el gozo es algo muy importante. Las personas que no tienen gozo tienen que orar, pedirle a Dios. Yo creo que el gozo está antes que la oración. El apóstol Pablo dice: está siempre gozoso, orad sin cesar. Y cuando uno está alegre, canta. Y cuando adora, se conecta el cielo con la tierra y la voz de Dios viene a su vida. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de fe es la oración eficaz. La oración de fe es la que provoca el milagro. Y hoy quiero hablarle un poco acerca de lo que es una oración de fe y lo que es orar. Orar es hablar con Dios, todos lo sabemos. Cuando nosotros oramos tenemos comunión con el Padre. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces quiere decir que cuando oramos o clamamos es para que Dios nos responda. Ahora le pregunto, ¿la oración es para que ocurran milagros? El milagro no ocurre cuando oramos, Dios responde cuando oramos. El milagro ocurre cuando actuamos en fe. Y una cosa es decir tener fe y otra es actuar. La Biblia dice que la fe sin obra está muerta. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos fe, hablamos lo que Dios dice, pero no solamente hablamos, sino que accionamos o hacemos algo. Como, amén. Por eso que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hablando de la sanidad o de un milagro. No es lo mismo sanidad que milagro. Y hay sanidades que son milagros, pero hay milagros que no tienen nada que ver con la sanidad. Puede haber un milagro de restauración en la familia, restauración en los matrimonios, o milagro financiero. El apóstol Pablo dice que cuando habla de los dones, en el capítulo 12 del libro de Corintios, dice que a alguno le dio el don de sanidad y a otros el don de hacer milagros. Entonces no es lo mismo sanidad que milagro, aunque hay sanidades que son milagrosas, no me malinterprete, pero unos reciben el don de hacer milagros. Y una de las cosas para que los milagros se activen no es solamente orar, sino los actos proféticos, porque la oración de fe salvará al enfermo. Dice: esto oren por él ungiéndole con aceite. Entonces cada vez que nosotros hacemos un acto que no es normal, ¿verdad? Estamos usando un acto simbólico, porque el aceite es algo natural, algo visible, que mueve lo sobrenatural, lo invisible. El mundo visible es solamente sombra, dice la Biblia, del invisible. O sea, el Antiguo Testamento es solo sombra de lo que Jesús iba a hacer en la tierra. Si usted lee bien el Antiguo Testamento, siempre habla de Jesús o del Espíritu Santo, aunque algunos no lo ven, pero siempre está hablando acerca de lo mismo. Y eran todos simbolismo, cosas que representaban, pero el mundo espiritual se movía a través del mundo físico, a través de actos. Por eso la fe sin obra está muerta. Los actos son los que provocan los milagros. La oración es simplemente para que Dios nos responda. Yo estoy diciendo que está mal orar. No estoy diciendo que está mal orar. La oración es algo muy fundamental, porque a través de la oración nosotros conocemos lo que tenemos que hacer. Pero los milagros se provocan cuando hacemos lo que Dios dice. Lo único que hace la oración es acercarnos a Dios, tener comunión con Dios, para que oigamos su voz, y a través de la obediencia a lo que Dios dice provoca el milagro. Dice que en una oportunidad Moisés estaba frente al Mar Rojo y tenía el ejército de Faraón atrás, y Moisés, en un desespero, como diría el chavo, cuando va a la casa de la bruja, se empieza a persignar y hacer todo eso. En un acto de desespero, Moisés se pone a rogar: Señor, viene el Faraón, me van a matar. Y entonces el Señor le responde y dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, extiende tu vara y hablale al mar. Hablale, ordenale al mar que se separe y te deje pasar. ¿Por qué? Y usted tiene que observar esto. Un hombre maduro que había hecho muchos actos proféticos, y a través de esos actos proféticos Dios se había manifestado, ahora en el momento de la dificultad se pone a orar. ¿Estoy diciendo que no hay que orar? No, sí hay que orar.
Pero hay momentos para orar y hay momentos para actuar. Porque a veces uno no ve milagros o no ve resultados en su vida porque simplemente ora, pero no pone por obra lo que Dios le revela en la oración. Y hay mucha gente que ora y vienen cosas a su imaginación, a su pensamiento que uno tiene que hacer, que uno tiene que decir y no lo hace. Y uno nunca ve los milagros. Dice, pero si yo estuve orando. Sí, pero la oración en sí no provoca el milagro. Lo que provoca el milagro es el acto de fe. Y hace muchos años yo le enseñé que la honra provoca el milagro. Hacemos un acto para ser bendecidos. Provocamos que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? La oración de fe es una oración por actos proféticos. Amén. Y yo le voy a hablar de muchas cosas que en la Biblia nos habla, que nosotros no la tomamos en cuenta. Una de las cosas que la Biblia habla mucho es de los shofar, o de los cuernos, que nosotros los occidentales tenemos un problema con los cuernos, que siempre que hablamos de cuernos pensamos de engaño, ¿o no? Porque el tucumano está tan acostumbrado a hablar de cuernos, pero habla de engaño, y la Biblia habla muchísimas partes acerca de lo que representan los cuernos, y en la Biblia no representa lo que para nosotros representa los cuernos. Mire, voy a leer Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por Dios sobre toda la tierra. Vio que yo le decía recién, puede ser que, no sé si alguna vez yo le vengo hablando que Dios se revela a los hombres. Cuando hablo de hombre hablo de mujer. Se manifiesta a través de sueños, de visiones nocturnas, cuando el hombre está en un sueño profundo. Y a veces uno sueña con animales y no le lleva la punta. Y se acuerda que yo le decía, soñé con una vaca, dice alguno, he comido de más, o con un perro. La Biblia dice que Faraón soñó que salían 7 vacas del mar, del río, gorda, y después salían 7 vacas flacas que comían a la gorda, ¿se recuerdan? Y era una revelación, era Dios hablándole a Faraón y a toda la tierra. Y Faraón no lo tomó como algo, no, comí muchas pizzas, estoy hinchado, tomé mucha gaseosa, o sueña cualquier cosa. Veo que a los soñadores siempre ya empieza con los sueños. Y a veces uno puede soñar con cuernos y ahí mi marido me va a engañar, piensa, porque como es argentino, pero tiene muy poco conocimiento de la palabra. Vamos al Salmo capítulo 89. Recuerde que la oración de fe es la oración con actos proféticos. Dice el capítulo 89, versículo 20: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Dice el versículo 24, hablando de David: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Dice, y mi verdad y misericordia serán con él, y en mi nombre será exalzado su cuerno. Y como dice la Biblia que leemos nosotros, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Entonces cuando uno sueña o ve una visión de un animal con cuernos o algo, está hablando del poder, de la fuerza. Por eso dice el versículo 20, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno, mire, de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire, le doy otra base bíblica, me estoy acordando. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Y Sedequía, hijo de Naana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Sabemos que la profecía de él fue errónea, porque un espíritu de error, pero en sí se había hecho unos cuernos de hierro por lo que representaban los cuernos para ellos: poder, fuerza. Dice: unge tu cuerno con aceite. El aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo. El Señor le dijo: llena tu cuerno de aceite y ungilo a David. Alguien que no tenga poder no puede ungir a nadie. No sé si me comprende. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, una persona que no tiene poder no tiene el derecho de ungir a nadie. Samuel tenía poder,
porque los cuernos representan fuerza, poder. Entonces siempre que usted tenga un sueño con un animal o con cuernos, porque y yo me puse a buscar qué representan los cuernos en los animales. Los cuernos en el animal le pueden representar fuerza, ya que son un arma que les permite defenderse y competir por las hembras, dice. Son una defensa. Los cuernos son una herramienta para protegerse de los depredadores como los carnívoros o los carrioneros. Los animales pueden golpear o cargar en sus estacas con sus cuernos. La oración de fe le sanará. La oración de fe es la que hace el milagro. No hay oración de fe si no hay un acto profético. ¿Me está comprendiendo? Veo que cada vez que nosotros hablamos de algo que no conocemos, tendemos a demonizarlo. Como recién le decía, si uno sueña con cuernos ya piensa que en los cuernos del diablo, o en el macho cabrío, o en la masonería. Veo que los masones lo dibujan al macho cabrío con unos cuernos bien grandes que representan el poder, representan la fuerza. Si usted ve hoy en día muchos mensajes subliminales de gente que es muy poderosa o famosa, que usan todas esas cruzadas de manos que representan los cuernos del macho cabrío. Alguno quizás no sabe eso de masonería, tampoco tiene por qué estar sabiendo de masonería, pero sí, siempre que hablamos de estas cosas siempre tendemos a pensar en el ocultismo o a demonizar las cosas, y Satanás nunca descubrió nada. Él es un imitador, y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? ¿Por falta de oración? Dice la Biblia, el pueblo pereció por falta de oración. ¿Hay que orar? Sí, hay que orar. ¿Para qué? Para tener que... Uno actúa cuando conoce, cuando aprende. La oración no va a salvar tu matrimonio. La oración solo va a hacer que Dios te hable y te dé el conocimiento para saber cómo salir adelante con tu familia, para saber actuar. Por eso le digo que la oración eficaz del justo, la oración de fe es la que puede mucho. Usted puede orar. Moisés decía, Señor, viene Faraón a matarme. Viene. El Señor dice, ¿por qué clamás? No ores, actúa. Abrí el mar. Si yo ya te di esa vara y yo te enseñé a vos a convertir el agua que había hecho Moisés, había convertido el agua en sangre. Con esa vara había hecho que llueva granizo. Habían muerto los primogénitos porque había ordenado con esa autoridad a un ángel de la muerte que vino y mató a los primogénitos. Envió piojo, envió rana, envió mosca. En el nombre de Dios reprendo esa plaga, ¿verdad? Odio las moscas. Y todas esas cosas que hizo Moisés por actos proféticos, porque no es solamente oración. Dios se mueve con los que se mueven. Un acto profético es un acto de fe. Yo me muevo. Una de las cosas por las que yo siempre digo, las ofrendas son atacadas. Veo que la gente dice en la iglesia te roban, no hay que diezmar. Siempre el diablo va a atacar o va a querer demonizar lo que hace bien. Porque dice, no, en la antigüedad no ofrendaban ni diezmaban, traían animales y los sacrificaban, ¿verdad? Es cierto. Pero hoy nosotros ¿con qué comercializamos? ¿Con animales? No, con dinero. Y si hoy nosotros traemos dinero, es porque ¿qué estamos haciendo con el dinero? Sacrificándolo. Antes se hacía un sacrificio, se derramaba sangre y algo físico movía al mundo espiritual, porque era un acto de fe. Era que yo me movía a desprenderme de algo que lo que para usted es el dinero, hoy para ellos era antes de los cabritos. Vio que hermanos antes iban a los cultos, los tabernáculos de Moisés, y algunos decían, no lleve ese cordero, lleva ese, no seas tonto, Moisés te está lavando la cabeza. Era lo mismo. Y ellos ofrecían siempre, el Señor le decía, tráeme uno sin defecto, el mejor, el más tierno. No le pedía al Señor. Y hoy te dice el Señor, trae el de 20, el más lindo, el más nuevito que vos tengas. No, ese es condelo, ese cordero, ese carnero lo tengo para mí. De verdad, es lo mismo. Y uno dice, no, ya no hay que ofrendar más, no hay que diezmar más. Cristo hizo el sacrificio más grande. No, Cristo hizo el sacrificio para salvarnos, hermano. Yo que la gente dice, la salvación es por gracia. Sí, la salvación es por gracia. No las bendiciones, la unción del Espíritu, no. Hay gente que dice, yo creo que la unción la tengo por gracia. No, si vos no te consagrás, no dejás el pecado, no te santificás, ninguna unción, hermano. Ningún poder ni ningún aceite se va a manifestar en tu vida. Así vos digás y haga lo que haga. Porque lo que Jesús ganó fue mi salvación. Él me redimió, Él me perdonó de mis pecados, me hizo apto para que yo me acerque al Padre. Pero ahora me toca a mí santificarme, consagrarme. Y una de las cosas que nosotros no hacemos muchas veces los cristianos son los actos proféticos o los actos de fe. Mire, vamos a leer capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? La oración hizo el milagro. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí
dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y Moisés clamó a Jehová y la oración hizo el milagro. No, a través de la oración Dios le dio el conocimiento de lo que tenía que hacer para que ocurra el milagro. Por eso es muy importante orar. Pero ¿sabe por qué le digo que nosotros los cristianos fallan? Porque los cristianos llegan hasta la oración. Y cuando viene la voz de Dios, el conocimiento de Dios, usted no lo hace. Si usted está orando en su casa y Dios te dice, cortá ese palo y ese palo tirarlo en el agua y tomá ese agua, ¿qué va a hacer usted? No, yo sé que imagínense que yo estaba orando y después escuché una vez, no, ya me estoy volviendo loco, me parece chango que voy a dejar de orar. El milagro no ocurre porque usted llegó al nivel solamente de la oración, pero no pasó a la acción. Y todo lo que a nosotros nos parece raro, lo demonizamos. A Jesús dice que cuando echaba fuera los demonios le decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por qué? Por Belcebú. Jesús vio a un ciego y que hacía, le escupía los ojos. A otro ciego hizo barro con un buen pollo y le untó los ojos y dijo, anda, lavate en aquel estanque. No es que lo mandó acá. Y si vos le decís, lavate con ese agua, haces, no, pero hermano, vos parecés un brujo. Entonces Jesús, por eso le decían a Jesús que echaba los demonios por Belcebú. No, usaba actos naturales y físicos para manifestar el mundo invisible, que se mueve solo por fe, por acción. Si hoy yo le llamo a alguien y le digo, voy a orar por usted y lo voy a ungir con aceite, ¿qué me va a decir usted? Sí, recibo, porque la Biblia dice, ungiéndole con aceite, el Señor le sanará. Amén. El pueblo perece porque le falta conocimiento, hermano. Y estas cosas a veces no le enseñan en la escuela dominical a la gente, por eso a veces no aprende. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y los hombres de la ciudad, 19, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Las aguas son malas, diga conmigo, las aguas son malas y la tierra es estéril. Era un buen lugar, pero no prosperaban, estaban estéril. No había multiplicación, no había fructificación. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poné en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Las aguas estaban enfermas, la tierra era buena, las aguas estaban enfermas, pero esa enfermedad que había en las aguas, hace un tiempo hablé de los espíritus del agua, ¿se acuerda de la inmoralidad? Y una de las cosas que yo hice, hermano, yo tengo una bañera y yo siempre que me iba a bañar echaba agua, sal y me ungía con aceite, porque dice el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Salmo 90, tú unge mi cabeza con aceite y aumentas mi fuerza como un búfalo. Yo decía, esta sal del pacto que sana las aguas, porque tenía pensamientos muy malos yo, y siempre que empecé a hacer estas cosas, yo empecé a experimentar en mi vida que me se fueron estas cosas. No en sí porque yo crea que eso tiene... No, yo creo en el acto de que yo lo hago moviendo algo espiritual. ¿Sabe que en una oportunidad el Señor le dijo a Ezequiel está amargo, ¿verdad? Y como las aguas estaban amargas, las aguas de Mara que recién leímos, el Señor le dijo, cortá ese palo, que ese palo cayó al agua y las aguas se sanaron. Dice que se sanaron. El milagro ocurrió por el acto, no por la oración. Por el acto de fe, no por la oración. Por supuesto que sin orar nunca vas a saber lo que tenés que hacer, hay que orar siempre. Pero los brujos leen la Biblia, hermano. Los brujos no oran, pero leen la Biblia. Para saber usar la sal, también usan la pimienta, que también habla de la Biblia de la pimienta. Usan el aceite, que la Biblia del aceite. Usan el vino. El Salmo 104 habla mucho acerca del vino. Y un montón de pasajes de las Escrituras. Nosotros algunas cosas las hacemos, otras cosas no las hacemos. Participamos en la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? ¿Un acto qué? Es un acto profético. Usted dice, esto es el cuerpo de Cristo. Y algunos dicen, no, ¿eso qué es? Eso es pan. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos católicos es católica? Y acá no me diga que usted es católico, porque ya se va, ¿verdad? ¿Cuántos es católicos hay en este lugar? No, yo sigo teniendo una estampita, sáquela, hermano, porque si no, no entramos en este reino, ¿de verdad? Escúcheme, ¿cuántos fueron a la iglesia en el miércoles de ceniza? ¿Cuántos fueron en el miércoles de ceniza? ¿Saben cómo el miércoles de ceniza y en la cuaresma? ¿Sí, te hicieron la cruz de la ceniza? Te voy a orar yo, en el nombre del Señor. Y usted se pone a pensar, te ponen ceniza en la frente y te hacen una cruz con ceniza. Algunas personas tienen la ceniza hasta la noche, otros se la sacan apenas salen de la iglesia. Pero es un acto
profético. Hermano, ¿de dónde sale la ceniza? ¿De algo fructífero o de algo que quedó como? A la humadera, del incendio. Entonces, ¿vos qué estás llamando, representando en tu vida? ¿Qué deja el incendio? Nada, ceniza. Y dice, no, es un acto de arrepentimiento. No es ningún acto de arrepentimiento, hermano. Sería mejor por sangre, si quería decir un acto de fe. Me está comprendiendo, pero no ceniza. Y la Biblia dice, nosotros vamos a recibir Espíritu Santo y fuego. Y sabemos que cuando hablamos del Espíritu, hablamos del aceite, también del vino, ¿verdad? Y del fuego, ¿de qué podríamos hablar? De la sal. Hermano, si usted se pone a leer para qué se usaba la sal en la antigüedad, ¿para qué se usaba la sal? Para cocinar, para preservar la carne, para cocinarla. Hoy en día hay lomos o jamones que no se cocinan al horno, se cocinan ¿con qué? Con sal, porque la sal purifica. Mira, hay una palabra en el libro de Números, capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para los levitas, para los sacerdotes, ¿verdad? Algunos dicen que yo no soy levita, por eso no puedo recibir los diezmos porque no soy judío, ¿verdad? Pero la Biblia dice que por la fe yo soy hijo de Abraham. Y si soy un sacerdote, porque soy un levita, ¿verdad? Y algunos no lo creen, por eso recibo los diezmos, ¿verdad? Lo ofrecieron a Jehová y la he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. ¿Ves cómo dice? Pero si yo le doy los diezmos al apóstol y le compro zapatillas a Josué, y si es para mí, es para mi hijo, si es mi familia. ¿Está comprendiendo? Si era así, si lo dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Por estatuto perpetuo, bajo pacto de sal perpetuo es delante de Jehová. ¿Alguno está leyendo conmigo? Para ti y para tu descendiente contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrá heredad. O sea, no le iba a dar parte a los levitas, sino que su parte iba a ser Jehová. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad. El Señor, cuando yo quiero hacer algo, no, yo te voy a dar. Vos sos mi sacerdote en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Israel, de Leví, todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ahí se tendría que morir todas las preguntas, si diezmos, si no diezmos, si es de la ley, si no es de la ley, ¿verdad? Y todas esas cuestiones que la gente... Y otra de los actos proféticos que uno hace, como le decía, para prosperar es la ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede cosechar si no siembra. No, pero algunos dicen, no, yo no voy a darle los diezmos al apóstol, voy a darle a un pobre. ¿De verdad? Está bien. Jesús dijo a los pobres también. Esa frase la usó Judas. No se hubiera vendido este perfume tan caro y se le hubiera dado el dinero a los pobres. ¿Cómo se hizo este desperdicio? Y Jesús le dijo, pero pará vos, ¿qué te pasa vos, hermano? Le dijo Jesús. ¿Cómo desperdicio? A los pobres siempre lo tendré y podés ayudarlo, dijo Jesús, cuando quiera, pero... Y esto no decía Judas, dijo Juan, porque él se preocupaba de los pobres, sino porque era un ladrón y sustraía de la bolsa. ¿De dónde sustraía? Y la Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios que te hemos robado vuestros diezmos y ofrendas? Lo mismo. Judas, ¿qué hacía? No diezmaba, era lo mismo. No le diga Judas a su hermano que no diezma, ¿verdad? Pero es lo mismo, la misma palabra. Robará al hombre a Dios. No lo hacía por fiarse, pero habla de sembrar y cosechar. Entonces yo le voy a dar a un pobre. Bueno, un pobre es una tierra pobre, maldita y empobrecida. La pobreza es un estado espiritual de lo más bajo que existe. Porque el Señor dice que Dios levanta al pobre ¿de dónde? Del polvo. ¿A dónde vive el pobre? En el polvo. Cuando las aguas estaban amargas, el Señor dice, ese palo endulzó las aguas, ¿verdad? En una oportunidad Ezequiel estaba amargo y el Señor dice, comete el rollo. ¿Comete qué? La Biblia. Dice que era amargo en su boca, pero fue dulce dentro suyo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que cuando vos estás amargado, ¿qué puedes hacer? De la Biblia. Nosotros somos lo que comemos. Dice los científicos que el ser humano es lo que come. ¿Y cómo come tu alma, tu espíritu? Meditando, leyendo, meditando en la palabra de Dios. Se sana tu corazón de toda amargura. Se endulzan las aguas. De su interior correrán ríos de agua viva. Mis palabras son espíritu y son vida. Te llenás del espíritu, de agua, de vida, de gozo cuando lees la palabra. La palabra es medicina para tus huesos, para tu cuerpo. ¿No dice así? Son actos que la gente no hace, como leer, como llenarse de la palabra, como declarar, como esto que le digo de los diezmos, de las ofrendas. Son actos proféticos. Es como traer un animal
engordado, de verdad. El animal perfecto, como le digo, ¿cuál es el animal sin defecto que tenemos ahora en Argentina? El de 20, ¿verdad? El de 20 es el famoso de 2 pesos, que ahora está en el de 20. Agarre a alguien de 20, vamos, saquen a alguien de 20. No quiere sacar a nadie porque no ofrendamos todavía, que no. Alberdi es. Yo no sé si era Alberdi el de 2 pesos, porque lo veo parecido. Es parecido, pero hoy le pusieron un par de cero, ¿verdad? Entonces, ese es su cordero perfecto. Uno hace un acto, es un sacrificio. Pero bueno, antes daban animales como un sacrificio. Ahora dar dinero, ¿alguien puede reconocerlo si es un sacrificio o no? Uno dice, no, para mí dar una ofrenda no es un sacrificio. De 3, 4, de 20 a ver si no va a ser un sacrificio. Porque capaz que venir todos los domingos y tirar 1000 pesos no le funciona a usted. Porque no es que, vamos, dígalo, ¿qué es? Es la pezuña del animal que traían los judíos en la Biblia, hermano. Es la mugre de que tenían en la uña. Si usted va al carnicero con 1000 pesos, y yo siempre me río de estas cosas, y le dice, ¿me da 3 kilos de asado? No, vení, olé la carne, ¿verdad? Olfateá. ¿Ve que eso es un acto, hermano, de fe? Yo lo creo así. Es una ofrenda. Si le hacen ofrenda torta a la reina del cielo, ¿cómo van a hacer torta mierda? La gente. Pero, hermano, como le digo, los brujos leen la Biblia. ¿Nunca no conocen algún pariente medio brujo ahí que tira sal, que tiran vinagre? ¿Conocen o no? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No habrá nadie. Yo lo que quiero que entendamos, hermano, que nosotros tenemos que empezar a hacer más actos de fe. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Alguien puede leer para que vea que yo no estoy mintiendo? Dios dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Y estos dos usos podemos observar la fidelidad de la promesa de Dios a su gente mediante un pacto de sal. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra pañales en este versículo se refiere a unas fajas o envoltura de lino fino bastante angostas. Siempre que nacía un niño que sería príncipe o rey, se lo envolvía en fajas hasta mantenerlo en una posición recta. Con este acto los padres comprometían delante de Dios a criar a su hijo de tal manera que tuviera rectitud delante de Dios. Los padres dejaban al niño en esa posición recta durante entre 15 minutos o 2 horas, mientras que meditaban y hacían sus promesas a Dios con respecto al sagrado encargo que se le dio cuando tuvieron al niño. José y María se habían preparado para el nacimiento y habían traído unas fajas de lino fino, porque todo príncipe tenía que ser envuelto en fajas al momento del nacimiento. Pero antes de envolverlo, tenían que limpiarlo, lavarlo, y esto lo hacían poniendo un poquito de sal en el agua, para que el niño al momento del nacimiento fuera salado. Y si lo envolvieron con faja, quiere decir que Jesús. Me decía una persona que la otra vez estaba orando y el Señor le decía, poné un poquito de sal en el agua y lavate la cara. Y me decía a mí, si yo no hice porque no sé, pensé que no es tu mente, era Dios. El Señor dijo, cuando estés ayunando y orando, lava tu rostro. ¿No dice así? Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ser sal de la tierra significa tener integridad en sus palabras, hablar verdad, hablar correctamente. Usted hace lo que dice y dice lo que hace. Nuestras palabras deben ser saladas. El Señor Jesucristo expresa también este versículo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal se desvanece cuando se infiltran elementos extraños. En el oriente la sal no solamente viene como nos llega a nosotros, refinada y empacada en diversas formas, pero en el oriente la sal era traída en unos recipientes de piedra con capacidad de 20 a 30 libras. Estos recipientes se daban en la cocina, se dejaban, escuchen, en la cocina. Y esta sal era como una sal de piedra,
estos recipientes se les tapaba con un pedazo de losa o piedra. Todas las mañanas cuando lavaban los pisos de la cocina, el agua alcanzaba a estos recipientes y la humedad comenzaba a prevalecer en la sal. Y la que estaba en el fondo comenzaba a desvanecerse. Cuando se usaba toda la sal, quedando solo la del fondo, se la arrojaba a las calles y desde luego era hollada y pisoteada por los transeúntes. Por eso Jesús habló, no sirve sino para ser tirada afuera. O sea, en la casa servía cuando era entero para limpiaban los pisos, ¿me está comprendiendo? Pero cuando ya no quedaba nada, se la tiraba afuera. Para entender un poco más la verdad de la expresión hollada por los hombres, es importante entender que todos los templos en esa cultura estaban construidos sobre los montes. ¿Se acuerda que el rey de Samaria hizo muchos altares, aquellos lugares más altos en la ciudad, para que la gente pudiera ver la luz de esos templos? Esos templos eran lugares paganos y falsos, que trataban de decirle a la gente aquí, que ahí era donde tenían luz. La sal se arrojaba fuera porque perdía sabor y la echaban sobre los caminos que conducían a esos templos paganos. El Salmo 121 hace referencia a esto, versículo 1. Alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. Pero escuche lo que dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, hablando de lo que Jesús habló, mirando los templos, y decía, de ahí, hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí pregunta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. O sea, la sal que no servía para nada se lo tiraba en los caminos de esos montes, pero la otra era en las casas. ¿Me está comprendiendo? La frase alzaré mis ojos a los montes es una pregunta. El salmista se preguntaba: ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? El versículo 2 es la respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista sabía que su ayuda no provendría de los montes donde estaban esos templos paganos, sino de Dios. Lucas 14:34: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Sabemos que cuando la Biblia habla de sal, habla de nosotros. O Colosenses 4:5: andad sabiamente con todo lo afuera, redimí bien el tiempo, vuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Le hablé de los cuernos, del aceite, de la sal, del vino habla mucho también la Escritura. Y quiero leerle algo que me mandó mi hermano Guille, porque él me dijo que tuvo una visión el domingo pasado, que veía trigo y que caía vino encima del trigo. Y me mandó unas cosas que estuvo leyendo. ¿Qué simboliza el vino? Que el vino caiga sobre el trigo para los judíos. En la tradición judía, el vino y el trigo tienen significados simbólicos profundos. El vino representa la alegría y la celebración, la bendición divina y la abundancia. Entramos en un año ¿de qué? De prosperidad. El espíritu y la espiritualidad. El trigo, por otro lado, simboliza la fertilidad y la abundancia, la provisión divina y la seguridad, el cielo de la vida y la renovación. Pan del cielo os dio a comer el Señor. Juan capítulo 6. Cuando el vino cae sobre el trigo, puede simbolizar la unción de lo divino y lo terrenal. La unión, de lo divino y lo terrenal. La bendición y la prosperidad en la vida. La celebración y la alegría en la abundancia. No sé si usted cree, pero mi hermano tuvo esa visión y yo le dije que vamos a entrar en un año de prosperidad. Y Dios va a derramar ese vino sobre el trigo. Va a haber una comunión entre lo espiritual y lo terrenal, entre Dios y nosotros, que somos simples mortales. Pero como yo le decía, hay gente que cuando va a la iglesia católica le hacen eso de la ceniza. Y si yo hoy lo unjo con aceite y con sal, ¿usted no va a creer también? Si nosotros ofrendamos y con esta vasija de sal tiramos un poco de sal en nuestra ofrenda, hermano, yo creo que se va a quebrar todas las maldiciones. Y cuando usted está orando, hermano, y el Espíritu Santo le dice como a Moisés: cortá ese palo y tíralo ahí, usted haga caso, hermano, usted muévase en fe. La oración no sanó el agua, el acto de obediencia que hizo Moisés trajo sanidad a las aguas que estaban amargas.
El acto de fe que hizo Eliseo sanó las aguas. Y yo creo que el vino se va a derramar sobre el trigo. Amén. Vamos a orar. Y yo creo que la bendición de Dios se va a derramar sobre esta tierra, que el poder del Espíritu Santo se va a derramar sobre el trigo. Uno tiene que creerlo. Uno siempre tiende a demonizar las cosas, hermano. Yo le decía que yo me empecé a ungir con aceite. Yo le decía a mi esposa, entraba al baño, de verdad, antes de bañarme, llevaba mi celular, ponía música, decía a mi esposa, ungime. Tiré a sala que yo me voy a bañar acá, voy a reprender estos demonios. Yo voy a estar limpio, porque la sal purifica, quema. Vio que la Biblia dice, seré bautizado con Espíritu Santo y con fuego. Y yo creo que el fuego es la sal, lo que quema. Yo seré ungido con Espíritu Santo, con aceite y con fuego. Y estas cosas solo la oración de fe les salvará. Y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. La oración de fe es la oración que uno hace con actos proféticos, hermano. Cuando uno se mueve. Le vuelvo a decir, si usted quiere ver milagro en su finanza, tiene que aprender a ofrendar. Tiene que aprender a hacer sacrificio. Tiene que aprender a diezmar, a hacer pactos. Mi hermano Esteban me enseñaba la otra vez. Él me decía, ¿sabe lo que pasa, apóstol? Que la gente no se da cuenta. Me decía, que en Argentina las cosas no es tan cara. Lo que está caro en Argentina es la comida, me dice. Usted se come un asado, gasta 30, 40, 50, es cierto. Y usted se vaya a comprar una remera y sale 12. ¿Y qué dice uno? Y la remera la va a usar todo el año. El asado no llega ni en 15 minutos. Se traga 50 lucas. Dice, el problema de la Argentina está en la comida. Somos un país, Argentina rebosa de comida. Tenemos comida para los chinos, los japoneses, los de la India, para darle de comer a todo el mundo, y lo que más caro, y no le importa. Y Ismael me decía el otro día, yo gasto 15, 20 lucas para comer. ¿Qué? Le digo, nosotros somos 7. Con la Ceci hacemos un milagro, a veces ni llegamos a 10. No sé qué comen, caviar de ese que comen, digo, de verdad. Pero la gente gasta mucho comiendo. No digo que no lo compren sándwich a Luis, no te quiero arruinar el negocio. ¿Qué vamos a comer? Mándale 5 sándwiches, son 12 lucas, 15, 20. Y más la gaseosa con 15, 18 ya está. ¿O no? Y por eso usted después, hermano, trae 1000 pesos al alfolí, trae el pan rallado que Luis le pone, hermano. No es una ofrenda eso. De verdad le digo, mi esposa sabe, yo a todo, no solamente yo no ofrendo acá. Usted sabe que vivo viajando, o voy a muchas iglesias últimamente, voy para todos lados, y en todos lados ofrendo yo. Y mi esposa me dice, no sé si esta es una buena tierra para ofrendar, porque ella empieza a ver, ¿vio? Y es cierto lo que dice mi esposa, yo le ofrendo a todo, ¿verdad? Aunque no está bien, porque hay tierras que son de bendición. Si usted siembra en un pobre, va a cosechar miseria. ¿Me está comprendiendo? Porque vos le das al pobre una máquina de pedir, nomás, ¿me está comprendiendo? Pero hay tierras que te bendicen. Jesús dijo, hay luz. Vos sembráis, uno tiene pedregales, otros tienen espinos, otros tienen piedras y tienen poca duración, pero hay tierras buenas que da fruto al 100%. Por eso dice, ¿por qué vos lo ves a Ricardo Rodríguez o a algún predicador que está bendecido, o a Jiménez la otra vez, que yo voy y lo ofrendo, hermano? Yo estuve el otro día en la iglesia del pastor Jiménez y no una sola vez levantan la ofrenda, de verdad. Después está la adoración, la alabanza, la prédica, y todo el tiempo la gente pasa a ofrendar. Pero yo estuve ahí, yo pasaba porque me contagié, digo, no soy miserable, cada rato pasaba yo también, la verdad, porque encima me pusieron en la primera fila a mí para que aprenda ese. Y después dicen, Jiménez es un ladrón. Una sola vez habló de la ofrenda, después ofrendaron todo el culto, se la pasaron ofrendando. Y todos esos billetes de 20, de verdad le digo, dólares, euros. Dice, Señor, voy a venir acá, abrir una iglesia, Padre, le decía, en Rivadavia 1300, decía. Y yo a veces veo que hay gente que entiende, por eso tiene, cuando usted entiende, yo hago un sacrificio, le doy a Dios, ¿verdad? Como decía mi hermano Guilla, algunos piensan que se lo da a usted, apóstol, es cierto, puede ser una lucha, una guerra interna que tenga, pero es una señal de cambio y de espiritualidad aprender a ofrendar y a diezmar. Cuando uno lo entiende, yo lo entiendo, Dios me bendijo de esta manera y le creo al Señor, le creo a la palabra de Dios, creo que Dios va a derramar ese vino. Vamos a